Timoteo 4. Sí. Amén. El aire. Timoteo 4. Acá abajo, ahí, en la rueda. Timoteo, 1 Timoteo 4. Timoteo 4. Sí, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dios le bendiga, hermano. ¿Lo tenemos 1 Timoteo 4? Dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti para darte a ti la gloria, el honor, la alabanza y toda la adoración, Señor, porque tú eres digno, porque tú mereces, Señor, ser exaltado y glorificado. Señor, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana queremos suplicarte, Señor, que tú te glorifiques en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro corazón y seamos llenos de tu bendita presencia, Padre, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Ponemos pues en tus manos, Señor, rogándote que tú te glorifiques, que hables a nuestro corazón, Señor, tanto en la escuela dominical como en el servicio de esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Literalmente son los últimos tiempos, ¿sí? Los tiempos finales. Las postrimerías son los finales, ¿sí? Entendemos por las señales proféticas que se están viendo alrededor de nosotros, pues que estamos en esos tiempos finales, ¿sí? Muy bien, dice que en los postreros tiempos algunos, dice, apostatarán de la fe. ¿Qué significa, hermanos, apostatar? De la fe, ¿verdad? De la fe. Literalmente, sí, tiene que ver con irse de la fe. Literalmente significa poner una cosa que esté en un lugar, ponerlo en otro lugar, acomodarlo en otra parte. En este caso, apostatar de la fe quiere decir abandonar la fe, dejar la fe, salirse de la fe, ¿sí? Cuando una persona no es cristiana, ¿puede apostatar de la fe cristiana? ¿Por qué no? Porque nunca ha sido cristiano. Para que una persona, para que un cristiano pueda decirse, o para que una persona se pueda decir que apostató de la fe, forzosamente tendría que haber sido cristiano. Pregunto, ¿una persona puede apostatar? A ver. Una persona puede apostatar de la fe. Bueno, vamos a suponer, apostató de la fe. Pregunto, ¿es necesario que una persona
que apostató de la fe para ser apóstata deje de venir a la iglesia? No, ¿por qué? Tiene que dejar la fe de lado, pues No necesariamente tiene que dejar la iglesia, no necesariamente se tiene que apartar de esta congregación. Usted puede ser una persona apóstata cuando simple y sencillamente rechaza algunas porciones de la palabra porque no le gustan. ¿Me explico? En ese momento en el que usted dice, no, esto no me gusta, yo no estoy de acuerdo con esta enseñanza y no tengo bases, verdaderas bases para decir no estoy de acuerdo, en ese momento me estoy convirtiendo en un apóstata. ¿Sí? Vamos a suponer que el pastor empieza a decirles, o a hablarles acerca no, ¿qué les puedo decir? No se compré ninguna energía para decirles. Si yo empezara a enseñarles herejías aquí en la iglesia, y usted me dice, pastor, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso que está enseñando, la Biblia a mí me dice otra cosa, y usted tiene bases sólidas escriturales, y usted se niega a recibir la enseñanza que yo estoy dando porque usted tiene bases, verdaderas bases, ¿usted es apóstata? No, ¿por qué? El apóstata sería yo. Sí, porque no sigue las bases. ¿Me estoy explicando? Entonces ya entendemos lo que es un apóstata. Apostatarán, dice, de la fe. No dice que apostatarán de la iglesia, dice apostatarán de la fe. Es decir, una persona apóstata deja de creer o no deja de creer. Pues deja de creer. Deja de creer. No deja de creer, cambia su postura. Sí, no está de acuerdo. ¿Me explico? Cambia su postura. Sigue creyendo, sigue creyendo que es cristiano. Pero cambia su postura en cuanto a lo que es la fe. En cuanto al contenido de la fe. ¿Sí? Recordemos, si siempre lo va a estar diciendo, la fe son dos cosas que van combinadas, son dos esferas que van juntas. Una es la acción de creer, es cuando yo digo creo. ¿Sí? Es cuando yo creo. La otra es el contenido de la fe. ¿Qué es lo que creo? Tiene razón, porque los demonios creen, ¿verdad? Sí, pero ¿qué es lo que ellos creen? ¿Explico? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Y tiemblan. Ellos creen que Dios es uno. Pero esa fe no les ayuda para la salvación. Ellos no tienen esperanza de salvación. O sea, si usted está orando para que el diablo se convierta, está perdiendo su tiempo vilmente. Mejor póngase a orar por su familia. Mejor póngase a orar por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por su familia, por sus vecinos, por su ciudad, por su país. No esté perdiendo el tiempo pidiendo algo que no va a hacer. ¿Me explico? Ahora, dice la palabra del Señor, escuchando, ¿qué cosa? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de qué es lo que estamos oyendo. El Señor Jesucristo dijo que a todas las cosas se nos va a añadir lo que oímos. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado de qué es lo que estamos oyendo y no somos capaces de discernir la diferencia entre lo que estamos oyendo y la palabra de Dios, vamos a tener un problema serio. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por ejemplo, hermanos, miren, yo siempre, desde que salió esta situación, me he puesto a pensar, ¿quién resulta más afectado en una iglesia cuando no se diezma? ¿Quién es el más perjudicado? ¿El pastor? No, el pastor puede salir a trabajar y va y trabaja y suple para los suyos conforme a la palabra del Señor nos enseña. Pero la iglesia ya no tiene a un pastor que va a estar ahí las 24 horas. Ya no va a tener un pastor que va a estar ahí para una consejería urgente. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted necesita un consejo urgente, necesita una oración, no sé, urgentemente, ¿va? Y el pastor ahí anda en su trabajo, no va a escuchar el teléfono, y si lo escucha va a decir, ahorita contesto. ¿Por qué? Porque pues, necesito sacar mi trabajo. No va a ver la profundidad de los estudios que tenemos, no va a ser la misma profundidad.
El pastor no va a tener la misma fuerza, la misma energía para levantarse temprano, estudiar, a orar, a buscar a Dios, para poder suplir las necesidades espirituales de la iglesia. Los que trabajan, o los que en su momento llegamos a trabajar, porque en mi caso también así fue por bastante tiempo, sabemos la diferencia que hay entre poder dedicarnos de tiempo completo a la iglesia y de tener que dividir los tiempos. ¿Por qué? Porque el pastor que trabaja tiene que dividir los tiempos en su trabajo, en su familia y en la iglesia. Y el orden correcto es familia, trabajo, iglesia. Así que, ¿por qué pongo a la iglesia al final? ¿Por qué no el trabajo? Porque así nos estableció Dios. Así. Deme un texto bíblico. Pues el estudio que habíamos tenido, en primer lugar, obviamente, tenemos que tener a Dios. Sí. ¿Sí? Y luego de ahí ya son prioridades. Fíjense lo que dice el texto. Dice, el que no provee para los suyos, mayormente para los de su propia casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, el pastor que trabaja en lo secular, porque el trabajo en el pastorado es trabajo también, pero el que trabaja aparte en lo secular, tiene que ver por su familia. O sea, obviamente su relación con Dios es lo primero, pero tiene que ver por su familia en segundo lugar. No puede dejar a la familia al final. Entonces, los perjudicados en una situación así son. Sin embargo, hay muchas congregaciones ahorita que pelean a capa y espada que el diezmo ya no es válido para la iglesia. Pero si es bíblico el diezmo. Sí, pero hay personas que dicen que no, que ya no, aunque esté en la Biblia. Entonces, eso, hermanos, para mí, y si ustedes que estén en internet piensan otra cosa diferente, yo respeto su opinión, pero créanme que creo que estoy en lo correcto y respeto la opinión de los demás. Pero para mí, el que no diezma, y no quiero usar la palabra ladrón, aunque la Biblia dice me había asomado. Pero hay personas que dicen, y es que en el Nuevo Testamento ya no aparece la palabra diezmo. La palabra diezmo sí aparece en el libro de los Hebreos, en la carta de los Hebreos, número 1. Número 2, si los discípulos y si el Señor Jesucristo ya no dijeron nada del diezmo, es porque eso estaba ya establecido desde antes de que se estableciera la ley. Desde el Antiguo Testamento, antes de la ley, el diezmo ya existía como una práctica común. Abraham diezmó, ¿sí? Y para mí es el apóstol Pablo el que escribe la carta a los Hebreos, aunque no nos dice realmente quién la escribió. Yo pienso que fue el apóstol Pablo. Y para mí algo interesante es que Abraham diezmó antes de la ley, y le diezmó a un hombre llamado Melquisedec, ¿sí? Que dice la palabra que era sacerdote. Del Altísimo. Sí, pero ¿qué más? Del Altísimo sería de paz, ¿verdad? Sí, ¿qué más? El Rey de paz. ¿Qué más era Melquisedec? ¿Sacerdote qué? Rey, sacerdote. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Rey de Salem, ¿verdad? Rey de paz, de justicia. Fíjense, porque aquí hay un símil, aquí hay una similitud. Porque el escritor a los Hebreos dice que Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué sacerdote permanece para siempre? Ahora, la Biblia dice que aquí en la tierra reciben los diezmos hombres mortales. Pero dice, aquí hombres mortales, pero allá uno que se da testimonio, que vive para siempre. Entonces, físicamente, sí, el diezmo lo recibe el ministro, el que sirve a Dios. Físicamente. Entonces era mayor Melquisedec que Abraham, ¿verdad? Sí, porque porque el mayor es bendecido por el menor, y la Biblia dice que Melquisedec bendijo a Abraham. El menor es bendecido por el mayor. Entonces, aquí la cosa es esta, hermanos. Miren, se da testimonio de que vive para siempre. El que vive para siempre es Jesús. Ahora, físicamente, sí, el que recibe el diezmo es el pastor. Sí, el que vive del diezmo es el pastor.
Y sí, el tiempo se distribuye de diferentes maneras en la iglesia. Por ejemplo, ¿a ustedes cuándo se les ha pedido algo para educación cristiana, para misiones o para evangelismo? Levante la mano y diga yo. A nadie. ¿De dónde salen esas contribuciones? En realidad salen de los diezmos. Le pueden preguntar a la hermana Mari cuánto se ha pedido a la iglesia, cuándo se le ha pedido, al menos en nuestro pastorado, cuándo se le ha pedido a la hermana Mari algo para misiones, evangelismo o para educación cristiana. Se estuvo sosteniendo el ministerio de un misionero por como 6 o 7 meses más o menos, ¿sí? A razón de 500 pesos por mes. Se les preguntó, se les pidió algo para eso. Se usó de la tesorería de la iglesia, no está la hermana Mari para preguntarle, pero no se usó de eso. Entonces, para los que pudieran levantar el dedo y decir, se está clavando, ahí están las evidencias, ahí tenemos los recibos que se nos dan, se puede ir a preguntar al distrito. ¿Por qué me estoy metiendo tanto con esto, hermanos? Porque son doctrinas de demonios las que se están metiendo a las iglesias para dañar a la iglesia, y tienen pinta, tienen la finta, nos deslumbran, nos encandilan y pensamos que son palabras de Dios. Cuidado, tengamos mucho cuidado con lo que estamos escuchando. Dice la palabra del Señor: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y etcétera, etcétera. Ahí habla de otras cosas, prohibirán casarse, prohibirán comer carne en Semana Santa, etcétera, etcétera. Pero aquí la cosa es que nosotros necesitamos, decíamos la semana pasada, defender las escrituras inspiradas contra todos los que dicen que no es la palabra de Dios en todo lo que enseña. Nosotros tenemos que defenderla. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, no tenemos un firme concepto de lo que es la palabra de Dios, si nosotros no estamos bien seguros de que este libro precioso es la palabra de Dios en todo lo que enseña, entonces, hermanos, no vamos a estar preparados para resistir las dificultades extremas que van a venir los últimos días. Ahorita, hermanos, una de las dificultades más extremas que tenemos es la proliferación de diversas doctrinas, de diversas enseñanzas que nada tienen que ver con la Biblia. ¿Y sabe dónde se están enseñando? En los templos cristianos. Ahí. Entonces, si nosotros no tenemos ese cuidado, hermanos, vamos a ser arrastrados fácilmente por doctrinas que nada tienen que ver con el Evangelio, de verdad. Y ahí es donde debe de haber temor en nosotros. La Biblia dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Nos lo dice Proverbios por lo menos 2 veces. Entonces, yo necesito estar bien seguro de lo que estoy escuchando. Y para eso yo necesito defender esta palabra como la palabra inspirada por Dios. Porque si yo, hermanos, no defiendo esta palabra como inspirada, si yo no tengo un firme concepto de que esta es la palabra de Dios, cualquier doctrina que venga me va a meter en duda y en controversia con la palabra. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Se acuerdan? Con que Dios les ha dicho. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó entonces con Eva? No, Dios nos dijo que de todo árbol del huerto podemos comer, menos de este, ni lo tocaremos. Que no lo tocaran. Ahora, escuchen esto, hermanos. Si nosotros nos vamos al texto bíblico, ¿a quién o a quiénes les dijo Dios que no comieran de ese árbol? Si nos vamos al texto, vamos a Génesis. Sí, Génesis, si no me equivoco, es Génesis 3. Déjenme ver, porque eso no lo traigo aquí en el estudio. No, no es el 3, es Génesis 2, 9.
bueno, sí, en el 9 dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo Sí. árbol del huerto podrás comer. Sí. Al hombre. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo. escuchen, ¿qué fue lo primero que Dios dijo? ¿No comas del árbol o no es bueno que el hombre esté solo? No coman del árbol, le dijo al árbol. ¿A quién le dijo? Adán. A Adán. ¿Cómo sabía Eva lo que Dios le había dicho a Adán? Debió, Muy probablemente, perdón, sí. No, pues debió enseñárselo a Adán a él. Pues Adán le platicó a Eva. entonces escuchen hermanos, escuchen esto porque aquí va la enseñanza. Si Dios le dijo a Abraham, a Adán, y Adán le dijo a Eva, entonces Eva tenía que creer que lo que Adán estaba diciendo era palabra de quién. Dios. Era palabra de Dios. ¿A quién le dijo Satanás? ¿Con quién Dios les ha dicho? ¿A quién le dijo? ¿Al hombre o a la mujer? A Eva. A la mujer. ¿Por qué no se lo dijo a Adán? Porque el Padre actual le dijo a Adán, Porque Adán estaba bien seguro de quién le había dicho. Pero Eva no. escuchó la serpiente lo que le estaban diciendo. Sí, aquí la cosa es esa. Aquí la cosa es esa. Dios se lo dijo a Adán se lo dijo a Eva. Y Eva, cuando Satanás viene y le dice, con que Dios les ha dicho, está poniendo en duda que sea palabra de Dios. Eso te lo dijo tu marido, pero tú no sabes. Eso te lo está enseñando el pastor, pero tú no sabes. ¿Me explico? ¿Sí me hago entender lo que quiero decirles? El árbol de la vida sí podemos comer. Sí, pero ¿me estoy haciendo entender lo que quiero decirles? Sí. O sea, Eva podía haber dicho, bueno, sí, a lo mejor ese se equivocó. A lo mejor este viejo lo puta. Se equivocó el plante y se fue a comer los hongos. Se puso una buena con los hongos y anda diciendo que Dios dijo. ¿Sí me estoy haciendo entender? De esa manera Satanás logró que Eva dudara en su corazón y en su mente de que esa era palabra de Dios. Dio oídos a doctrinas. A doctrinas ajenas. ¿Por qué dio oídos a doctrinas ajenas? Porque pudo haber pensado, no, a lo mejor se equivocó, a lo mejor Dios no dijo eso, a lo mejor sí es cierto que Dios no quiere que nosotros, porque a lo mejor vamos a hacer igual que Él. ¿Sí me estoy haciendo entender entonces? Entonces, de esa manera, hermanos, el diablo puede venir a nuestras mentes y poner dudas en cuanto a la palabra. Pero si nosotros estamos bien seguros de que este precioso libro es la palabra de Dios, entonces cualquier argumento que se levante en contra de la verdad, nosotros lo vamos a poder desechar. ¿Por qué? Porque vamos a saber de dónde viene. Si Satanás hubiera ido directamente con Adán lo manda por tubo. ¿Por qué? Porque sabía quién le había dicho esa palabra. Eva no. No, ¿y por qué escribió de Eva a Adán también? Probablemente porque vio que no se murió inmediatamente. Número uno. Segundo, ellos nunca habían visto cómo era la muerte. No sabían. No, porque eran santos. Sí, no sabían cómo era la muerte, vivían en inocencia. Se supone que posiblemente la mujer manipuló al hombre de alguna forma, o sea. Sí, de hecho la palabra en hebreo dice por cuanto escuchaste el llanto manipulador de tu mujer.
Es lo que dice el hebreo. El hombre se quebrantó porque nunca la había visto llorar, ¿Sí? nunca la había visto. Ajá, nunca siempre la había visto. Ja, 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 je, 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 ji. Y en el hebreo dice, por cuando escuchaste el llanto manipulador de tu mujer. Pues el llanto manipulador. O sea, una cosa es que llore y otra cosa es que manipule. Entonces, ¿entendemos este punto? Segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, etcétera, 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 hijos del diablo. Para resumir. Entonces, si nosotros no tenemos, hermanos, un concepto firme de lo que son las Sagradas Escrituras, no vamos a estar preparados para resistir las dificultades extremas de los últimos días. En quinto lugar, porque ya estaban 4, la iglesia debe defender las Escrituras inspiradas contra los argumentos de que la Biblia no es la palabra de Dios en todo lo que enseña, porque sin un firme concepto de las Sagradas Escrituras, se debilita la plena autoridad y la enseñanza bíblica. Y por consiguiente, la Biblia es reemplazada por experiencias religiosas subjetivas o por razonamientos críticos independientes. Repito, la iglesia debe defender las Escrituras inspiradas contra los argumentos de que la Biblia no es la palabra de Dios en todo lo que enseña, porque sin un firme concepto de las Sagradas Escrituras se debilita la plena autoridad y la enseñanza bíblica y se reemplaza, es decir, ¿qué es reemplazar? Voy a quitar este y voy a poner este otro. Eso es reemplazar, ¿sí? Quitamos uno, ponemos otro. ¿Sí? Eso es reemplazar. ¿Sí me hice entender? Entonces se reemplaza la autoridad de la Biblia y la enseñanza bíblica por experiencias religiosas. ¿Quién me puede decir qué es una experiencia religiosa? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Dale? Ok. Una experiencia religiosa, por ejemplo, es hablar en lenguas. Eso es una experiencia religiosa. Es algo que vivimos, es algo que nos sucede, es algo que en cualquier iglesia puede llegar a suceder, hablar en lenguas. Ahora, debemos de entender que hay lenguas humanas, hay lenguas angélicas y hay lenguas demoníacas. Y cuando nosotros reemplazamos la palabra de Dios por hablar en lenguas, escucha lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que hablar en lengua sea pecado, que esté mal, no, hermanos. Cuando es del Espíritu Santo, adelante. Cuando es del Espíritu Santo. Cuando es del Espíritu Santo, se va a sujetar a la palabra que Él mismo inspiró. ¿Sí? Sí. Cuando nuestro cuerpo reacciona y temblamos, es una experiencia religiosa. ¿Sí? Cuando de repente nos ha tocado ver gente que sale entre las bancas tocando el pandero y lanzando y no le pegan a nadie, es una experiencia religiosa. Pero también cuando llega alguien, ¿verdad? Y le hacen así en la cabeza y luego lo avientan y lo tiran, también es una experiencia religiosa. Lo están viendo en la iglesia, en un contexto espiritual. El problema es que a veces cambiamos eso por la palabra, al revés. Cambiamos la palabra por eso. Y de repente usted ve a gente que anda allá bailando y danzando y haciendo, pero no hay palabra. Pero no hay doctrina, no hay enseñanza, no hay la autoridad bíblica. ¿Y qué es más importante? ¿Eh? ¿Y qué es más importante? La palabra.
Porque la palabra es la que nos va a guiar en el camino para que podamos entrar a determinada con Dios. La danza no. Los saltos no, el grito no, podemos temblar, a veces temblamos, levantamos las manos. Esas son experiencias religiosas que no podemos nosotros poner en lugar de la Escritura. ¿Sí me estoy haciendo entender? Yo no puedo, hermanos, darle como pastor, darle prioridad a las emociones en la iglesia cuando no hay doctrina. Se quiere emocionar, emociónese, salte, brinca, aviéntese desde la banca, desde la tercera cuerda, como quiera. Pero la cosa es que no deje la palabra, que todo sea conforme a la palabra. Que no nos dejemos llevar porque, no, aquí no tiemblan, aquí no lloran, aquí no brincan, aquí. No, hermano. No. Quiere brincar, brinque. Quiere saltar, salte. Quiere subirse al techo y meterse un clavado de la casa de Abraham, hágalo. Pero no lo haga dejando a un lado la palabra. ¿Sí me entiendes? ¿Se quiere pararse a lanzar? No, lance. No vamos a tirar ahí los cables y se prende, ellos van a tocar con los cables. Pero, hermanos, lo que nos va a sostener es la palabra. Lo que va a provocar fe es la palabra. Lo que nos va a guiar, lo que va... ¿Qué dice la palabra? Bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice el Salmo 119? Lámpara es a mis pies la danza. ¿Eso dice? Lámpara es a mis pies la música, todo bueno acá atrás. ¿Eso dice? Lámpara es a mis pies, tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Entonces, necesitamos tener esto bien claro, hermanos. ¿Sí? Volvemos a Timoteo. 1 Timoteo 4. Del 2 al 3, dice por la hipocresía del 1 Timoteo 4. Del 2 al 3, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Eso es una experiencia religiosa, hermanos. ¿Sí? Y abstenerse de alimentos que Dios creó. Esa es una experiencia religiosa. Y hoy hay mucha gente que está sujeta a eso. Estamos sujetos a eso. A experiencias religiosas. Pues pregunto, ¿conocen de la Biblia, no? ¿Sabrá el Padre Nuestro a lo mejor? Si bien les da. ¿Sabrán Juan 3:16? Si bien les da. Pero realmente Biblia no conocen. Tienen la experiencia religiosa por encima de la palabra de Dios. Pero no conocen la palabra de Dios. Hay Biblias, ¿verdad? Lo hemos comentado muchas veces que traen sus comentarios aparte, ¿verdad? Y nada que ver el comentario con el texto, pero ellos le creen al comentario. La Biblia no la leen, la Biblia ni la leen porque no la entienden. Eso de que vosotros y fuisteis y vinisteis y trajisteis y las palabras domingueras, ¿no? Que a veces trae ahí la Biblia, que van ignominia, pues ¿qué es eso? No, mejor le digo acá abajo, si dice perversa, les falta. Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros entendamos esto, porque además de las experiencias religiosas están las críticas independientes. ¿Qué son las críticas independientes? ¿Qué entendemos por una crítica independiente? Que cada uno de nosotros critica la palabra a nuestra forma. Y desgraciadamente muchas de las veces es al criterio de la persona. ¿Vale? Que muchas de las veces desgraciadamente es al criterio de la persona que está bien, pero no. Sí, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Pero en base a ese camino que lleva, dice, no, yo estoy bien, la Biblia dice lo que yo quiero que diga. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que dicen que Dios no va a mandar a nadie al infierno porque Dios es amor.
La Biblia dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pregunto, ¿en qué parte de ese versículo dice que Dios no va a haber un juicio de parte de Dios? Que Dios no va a juzgar al pecador. ¿Dónde dice ese versículo? Ahora, ellos dicen que Jesús no es Dios, que es el Hijo de Dios, pero que no es Dios. Juan 1:1, en la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, para los Testigos de Jehová que pudieran estar escuchando, si es que hay alguno, en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, o la palabra, en la versión... Verbo y palabra es igual. Sí, es lo mismo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Y la palabra era un Dios. Así dice en la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y la palabra era un Dios. Por fin, ¿hay un solo Dios? ¿O la palabra era un Dios que estaba con Dios? No, es que la palabra es Dios. Pero ellos dicen que hay un solo Dios y que Jesús no es Dios sino el Hijo de Dios. Pero en su misma Biblia, en su misma traducción dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. O sea, ellos están poniendo a Jesús como si fuera un Dios aparte de Dios. Y no es así. Al decir un Dios, que no especificaba realmente a Dios, ¿no? No, aparte pues ya ponen a dos. Bueno, en fin, nosotros necesitamos entonces tener un claro concepto de lo que es la palabra de Dios, para que no nos caiga el problema, ¿verdad? De que, no, yo creo diferente, yo no estoy de acuerdo, dijo Jesús Aguilar Romero, ¿verdad? Ni mi esposa ni yo estábamos de acuerdo con las enseñanzas del pastor. Pues, ¿qué estabas haciendo ahí entonces? En fin. Vamos a la palabra, Mateo 4:11. A ver si podemos terminar con esta figura de la iglesia. Estamos viendo la figura del ejército de Dios. ¿Sí? La iglesia es el ejército de Dios, o uno de los ejércitos de Dios. Dios tiene muchos ejércitos, ángeles, langostas, piojos, en fin, muchos ejércitos que tiene Dios. Mateo 4:11. Pues está bien. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le perdían. Sí. La iglesia debe de defender las escrituras inspiradas contra los argumentos de que la Biblia no es la palabra de Dios, es todo lo que enseña. Porque negar que la Biblia es la verdadera y fiel palabra de Dios, escuche lo que le voy a decir con mucho cuidado, es entregarse uno mismo en las manos de Satanás. No defender o negar que la Biblia es la verdadera y fiel palabra de Dios es entregarnos nosotros mismos en las manos de Satanás. Si yo niego que este libro es la palabra de Dios, yo mismo me estoy entregando. ¿Sí me expliqué? Yo mismo me estoy entregando en las manos de Satanás. Escuche, hermano, Jesucristo fue tentado en todo. ¿Cómo venció? Con la palabra. Con la palabra de Dios. No usó otra cosa, no agarró al diablo a los corrales pudiendo haber hecho. No lo hizo. Lo que hizo fue usar la palabra de Dios y tomar como base la autoridad de Dios para sus argumentos. No tuvo una experiencia espiritual para demostrarle que él tenía la verdad. ¿Se imaginan a Jesús danzando ahí con el champú intentando? No. No se puso a danzar. No la palabra, lo que es correcto. No se puso a danzar, no se puso a brincar, no se puso a llorar, no se puso a... No, él usó la palabra. Ahora, yo sé
sé que hay personas que sienten la presencia de Dios, nos ha pasado. Bueno, a mí lo que me pasa es que a mí se me salen las lágrimas, yo empiezo a llorar. Yo soy bien chillón, la verdad. Yo soy bien chillón, yo lloro. Hay personas que las he visto que tiemblan, que levantan las manos y empiezan a temblar. Hay personas que las veo que empiezan a moverse, así como que más rítmico, así. Cada quien reacciona como puede o como su carne le da a entender, ¿verdad? Porque el cuerpo humano no tolera en sí, pues tanta, pues, se puede decir energía de cierta manera, porque Sí. o sea, tu cuerpo humano no está diseñado para algo tan grande, y el cuerpo humano reacciona como puede reaccionar a algo que de repente te empiezas a sentir lleno, y ya no sabes cómo reaccionar, y tu cuerpo empieza a accionar solo. David decía, mi corazón y mi carne cantan a Dios mío. Y es que cuando, vamos a ponerlo de esa manera, que una vez me regañaron por poner al Espíritu Santo como si fuera electricidad. Cuando usted se agarra de unos cables, pelones, o no sé, ¿verdad? Que se mete al baño y de repente se quiere secar el pelo con el pelo mojado, los pies descalzos, y agarra la secadora y de repente hasta la venta, ¿va? Porque siente el correr del... ¿Por qué suelta? ¿Por qué no suelta? ¿Por qué brinca? ¿Por qué grita? Porque hay una fuerza, como dice Judith, ¿no? Hay un poder externo que está entrando a su cuerpo y su carne reacciona de alguna manera. ¿Sí me explico? No es parte de la naturaleza de la electricidad gritar, es parte de nuestra naturaleza. Y conforme a nuestra naturaleza gritamos. ¿Sí me explico? Pero no es porque la electricidad grite, es porque nosotros gritamos. ¿Sí me explico? Entonces, sí, pues se siente horrible. Pero bueno, volviendo a lo espiritual, cuando el Espíritu Santo empieza a llenar a la persona, la carne de la persona reacciona de alguna manera, ya sea que lloremos, ya sea que temblemos, ya sea que nos caigamos, ya sea que... Hay muchas situaciones que pueden suceder, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos siendo llenos de un poder que no es inherente a nosotros, no está en nosotros, está entrando a nosotros. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es tener una fuerte convicción de que esta es palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, dejamos de creer que esta palabra es palabra de Dios, entonces nosotros mismos nos vamos a estar entregando en manos de Satanás. ¿Sí me van a entender? ¿Me estoy haciendo una así? Primera de Pedro 1:21. Primera de Pedro 1:21. Sí. Y mediante el cual creéis en Dios, quien nos resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué? A la verdad. ¿Cuál verdad? ¿A cuál verdad? A la palabra. A la palabra, somos purificados, dice la palabra, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando nosotros tenemos un claro concepto de lo que es la Biblia, entonces nuestra esperanza, nuestra confianza va a estar en Dios, porque Dios a través de su palabra purifica nuestras almas. ¿Por qué? Por la obediencia a la verdad, por la obediencia a ella, a su palabra. Entonces, nosotros necesitamos entender la necesidad que tenemos, valga la redundancia, de creer y de defender esta palabra
como palabra de Dios inspirada. Van a venir muchos argumentos. De hecho, hay muchos argumentos. Hay gente que se molesta porque predicamos esta palabra. Ahorita estaba viendo a un pastor en Brasil que llegó una persona a golpearlo y la persona decía: no quiero que me estés diciendo eso de mí, decía el fulano. Y el pastor estaba predicando la palabra. O sea, el hombre fue confrontado por la palabra y decía: no quiero que estés diciendo esas cosas de mí. Y el hermano estaba predicando la palabra. Llegó un policía y arrestó a la persona que golpeó al pastor, porque el policía escuchó la palabra que se estaba predicando. Y en ningún momento el predicador, en ningún momento el pastor atacó directamente al hombre. Él estaba predicando la palabra, pero la palabra lo confrontó. Y él se molestó contra el pastor, porque como muchos de las iglesias, ya están hablando de mí, ya le dijeron que le chinga al pastor, ya le siguieron. Ya fue el pastor, se pasó por la ventana, allá en mi casa, ahora cómo ando yo para venir a predicar lo que viene a predicar. Cuando nosotros tenemos un claro concepto de lo que es la palabra de Dios, hermanos, entonces vamos a estar bien, vamos a estar asidos a la poderosa mano del Señor. Pero en el momento en que dejemos de creer en este libro, por mucho que ustedes estén en una iglesia, por mucho que usted pertenezca a una religión, la que sea, en el momento en el que usted deje de creer en este libro, en ese momento usted se estará entregando en manos de Satanás. Como dice el apóstol Pablo, uno de los padres son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Importante, hermano, que nosotros entendamos esto. Importante que lo entendamos. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien, con eso terminamos la figura, no ejecutamos alta. Estamos viendo la figura de la iglesia como ejército de Dios. Ya vimos la iglesia como templo, ya vimos la iglesia como novia del Cordero, ya vimos la iglesia como el cuerpo de Cristo, ya vimos la iglesia como, o estamos viendo la iglesia como el ejército de Dios. ¿Está bien? Próxima semana, con el favor de Dios, terminamos. Nos trata de ver la oración como arma, como recurso que tenemos en Dios para hacer la obra que Dios nos ha llamado. Gloria, póngase sobre su usted, vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde ya, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por este estudio que nos has concedido, Señor, gracias. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que esta enseñanza quede grabada en nuestro corazón, Señor, por la gloria de tu nombre. Muchas gracias. Amén. Amén. Les recuerdo, hermanos, que si usted tiene una copia de este estudio, me la puede pedir. Nada más me avisa, le sacamos su copia y usted la encargona. Se la pone en el paso, como le guste, y para que usted tenga una copia de este estudio. Si así lo quiere, si no, pues no es necesario, pero de preferencia, si usted quiere, para que lo tenga, para que lo repase, para que lo lea, para que vea las citas bíblicas, etc.